Nuestra invitada de hoy nació en Cuba hace 26 años. Participó activamente de las movilizaciones del 11 de julio del año 2021, conocido como 11J, donde miles de cubanos salieron a las calles en contra del régimen. Tras la fuerte represión y la sucesión de detenciones que el gobierno llevó adelante contra los manifestantes, junto a su esposo e hija deciden escapar de la isla. Finalmente llegan a Uruguay, donde residen desde hace 1 año y medio. Se integró a la organización Cubanos Libres en Uruguay, donde milita para concientizar acerca de la realidad de su país. Es activa, creadora de contenidos a través de Twitter, desde donde busca aclarar lo que verdaderamente pasa en Cuba. Bienvenida a Dato y Relato, Mavi García, un gusto tenerte. Hola, buenas tardes. Y gracias por venir con compañía. Viene acompañada, ¿no? Viene acompañada. Sí. Gracias por venir con compañía. Bienvenida a vos Presentala, Mavi. Bueno, acá vengo con nuestra compañera, hermana de causa, Sonia, una aguerrida cubana que, como yo, también es madre y también es víctima de esa dictadura que hoy hay en mi país. ¿Se conocieron acá o se conocían allá en Cuba también? Nos conocimos en las redes sociales, son tan amplias las redes sociales. Ajá. Bien, Mavi, vamos por partes. Hace 1 año y medio que estás acá, en Uruguay. Sí. ¿Cuánto hace que saliste de Cuba con tu esposo y tu hija? Bueno, yo salí de Cuba el 18 de enero del 2022, salí de Cuba. Ajá. Salí no, escapé. Ajá. Logré escapar. ¿Cómo fue eso de escapar? Sí, digo... ¿Saliste con tu marido y con tu hija? Escapar, sí, salí. sola? Salí con mi esposo y los con tres, mi hija. los Salimos tres. los tres. Sí, salimos los tres. Especifico escapar porque fue el único camino que nos dejó la dictadura. Yo, como madre que soy, poderle brindar a mi hija un futuro, poder participar en el crecimiento de mi hija, ya que si seguía en Cuba iba a ser encarcelada, porque en mi contra se había empezado un proceso administrativo y ya iba a empezar un proceso penal. ¿Por qué? ¿Por qué ese proceso en contra? Por haber salido a manifestarme pacíficamente. Aclaro pacíficamente porque en Cuba la población no tiene armas. Lo primero que hizo Fidel cuando tomó el poder fue retirar todas las armas en el país. Entonces, por lo tanto, las manifestaciones fueron pacíficas. ¿Bien? Pero no hubo roturas de vidrieras, desmanes. Sí, hubo rotura de vidrio. Ah. Sí, eso sí sucedió. Yo vivo en el municipio de Bauta. ¿En La Habana? En Artemisa. Ajá. Antes pertenecía a La Habana, ahora pertenece a Artemisa. Y en ese municipio no ocurrieron estas cosas. No sucedió ningún acto delictivo. Porque yo soy maestra, soy profesional de la educación. Y al haber participado en estas manifestaciones, se me acusa de traición a la patria, donde se me invalida mi título, me expulsan de la universidad y no me dejan continuar con mis estudios de licenciatura, y reprimida, sitiada, donde no podía salir de mi casa, perseguida por personas de la seguridad. ¿Tú fuiste detenida? Digo, para que te pasara todo eso, en algún momento te detuvieron. Sí. En una de esas manifestaciones. Sí. Y nos citaron muchas veces en la estación de policía, donde nos amenazaron incansablemente. Muchas veces al punto de tocar algo tan fuerte como por una madre, que es su hija, que es el bienestar de su hija. Y decirte, mira que tú tienes una niña chiquita y sería muy lamentable que tú no pudieras estar con tu hija o que tu hija tuviera que pasar por el sufrir de ver a su madre encarcelada, de no poder estar con su padre. ¿Quiénes te decían eso? Los represores. Ajá. ¿La policía? La policía. De toda esa gente que se manifestó en las distintas ciudades de Cuba, ¿a cuántas detenciones hubo, sabes? Sí, en Cuba ahora en la actualidad hay más de 1.000 presos políticos. Dentro de esos 1.000 presos políticos por salir el 11J a manifestarse a las calles, hay más de 100 mujeres que, como yo, son madres, son esposas, son hijas, que hoy están separadas de su familia. Eso te iba a decir, le llaman presos políticos a las personas que son detenidas simplemente por manifestarse contra el régimen. Le llamamos presos políticos a las personas que no están de acuerdo con el régimen que hay hoy en Cuba. No porque sean políticos, no son representantes de ningún No. sector. No. Representantes de ningún sector no, son trabajadores, Ahí son está, madres, ahí son Claro. personas que Sí, están sí, en sí. total desacuerdo con ese régimen. Claro. ¿De qué te hartaste en Cuba? ¿Qué es lo que pasa en Cuba para que muchos cubanos
empiecen a manifestarse y en el peor de los casos tengan que emigrar. ¿Qué es lo que pasa allá? El descontento que tuvo ese pueblo para llenarse de valor y decir basta, romper ese traje de silencio y decir no queremos más dictadura, es que en Cuba derecho a nada. A nada. En Cuba no se vive, en Cuba ahora mismo se está sobreviviendo. En Cuba un profesional o un médico, un maestro, un ingeniero, un licenciado no puede abastecer con lo básico a su familia como para que pueda tener una vida digna como en cualquier país del mundo. En Cuba no hay medicamentos. Durante mucho tiempo se dijo, o afuera de Cuba, acá escuchábamos defensores de la revolución cubana en su momento, que se decía que, bueno, que gracias a la revolución se había logrado 100% de educación, 100% de salud, que nadie tenía las necesidades básicas insatisfechas, que nadie viviría como un rico, pero que todo el mundo tenía las comidas necesarias, etcétera, etcétera, etcétera. El único logro que tuvo y que tiene la dictadura cubana de que todos seamos iguales es de que la miseria es pareja en Cuba para todo el mundo. Todos somos miserables en Cuba. ¿Por qué? La educación. La educación no es gratuita, es pública. Vamos a empezar por ahí. La educación en Cuba es pública, no es gratuita, como mismo existen en todos los países que hay educación pública. La salud pasa lo mismo, no es gratuita, es pública. ¿Qué diferencia es esa? La diferencia hace, cada vez que yo tenía que ir a la universidad a estudiar, gastaba 500 y 600 pesos de pasaje para poder ir a estudiar. ¿Me entiendes? Mientras que mi salario eran de 730 pesos. Entonces no es gratis. La educación no es gratis. Bien, tampoco es gratis porque pasas 2 años de servicio social pagándole al Estado esa educación que el Estado te brindó a ti. No obstante a eso, que si tú no cumples con los requisitos que te pide el Estado para poder ejercer como profesional, no lo eres. Es decir, para tú poder ser un profesional en Cuba tienes que estar dentro del Partido Comunista Cubano y apoyar a una dictadura. Si no lo haces, no eres un profesional en Cuba, como es el caso, que me invalidaron mi título porque no estaba preparada política e ideológicamente para poder ejercer. Entonces, me parece que la educación no la dan de gratis. La dan con un objetivo, que es lo mismo que pasa con la salud. Dicen que en Cuba hay salud para todos, pero no todos se pueden atender en los mismos lugares de salud. Los hijos de generales, ministros, no son atendidos donde mismo es atendido el pueblo. Para el pueblo no hay medicamentos, no hay insumos, no hay jeringas para poderle poner un medicamento intravenoso. Sí lo hay. Más sin embargo, esas personas no son atendidos en los mismos hospitales que el pueblo. Son atendidos en clínicas internacionales que hay en el país donde sí hay todo. Entonces, el extranjero cuando llega a Cuba no se atiende en un hospital público. Se atiende en una clínica internacional y entonces lo ve todo lindo. Se ha dicho muchas veces, perdón Fer, como pretexto, digamos, Leo, como explicación a eso que tú estás contando, que el culpable de todo eso es el bloqueo que tiene Cuba por parte básicamente de Estados Unidos y que entonces no ingresan los insumos, lo dijo y lo vamos a escuchar ahora si querés, Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, exigió, entre otras cosas, el bloqueo a Cuba comercial para evitar estas cosas. Exigió el final. Pero es que lo primero que no puedo dejar de destacar y aclarar es que el bloqueo no existe. El bloqueo no es real. Lo que sí existe y es real es un embargo. Que las sanciones que tiene, que para poder levantar esas sanciones que tiene contra Cuba, es que en Cuba no hayan presos políticos, se liberen todos los presos políticos que hay, que en Cuba hayan libres y democráticas elecciones, cosa que no hay en mi país ahora, y que se devuelvan todas las expropiaciones que causó Fidel Castro cuando tomó el poder en Cuba. En Cuba nos decían que no podían entrar medicamentos porque estábamos bloqueados, pero se vio que en etapa pandémica salió el canciller Bruno diciendo que sí iban a aceptar los medicamentos de los Estados Unidos, que sí iban a dejar que entraran medicamentos. Entonces, ¿quién realmente tiene ese bloqueo que llaman ellos al embargo a Cuba? ¿El gobierno de los Estados Unidos o la misma dictadura? Vos lo que decís es que la propia Cuba impide
que ingresen mercaderías Exactamente. a Cuba. Exactamente. Ajá. A Diga. ver, es claro destacar que... Buenas tardes. Hola, bienvenida, Sonia. Bienvenida, Gracias, Sonia. gracias. ¿Cómo es tu historia, Sonia? Aquí estoy calladita hace rato. No, está bien, está bien. Es bueno. A ver, básicamente lo que queremos dejar claro y explicar para que todo el que nos está viendo y escuchando en este momento, y ustedes también, es que en Cuba el bloqueo no existe. Lo que existe es un embargo. Cuba hoy por hoy comercia con muchísimos países. Y quiero poner un ejemplo que muchas veces le he puesto a personas en distintas redes sociales. Por ejemplo, si usted tiene mi contacto de WhatsApp y usted me bloquea a mí porque no quiere hablar más conmigo, ¿usted puede enviarme un mensaje? ¿O yo le puedo enviar mensaje a usted? No. Es correcto, ¿verdad? No me puede enviar mensaje. Entonces, si yo lo bloqueo a usted o usted me bloquea a mí, no nos vemos más. De verdad. No podemos intercambiar nada, ningún tipo de información. Ujú. Es lo mismo que pasa. Si Cuba estuviese bloqueada por Estados Unidos, como ellos hacen mención, no habría ningún tipo de comercio, no habría ningún tipo de... no hubiera entrada ni salida de nada. Y hoy por hoy Cuba está recibiendo incluso autos importados desde Estados Unidos. Que antes no pasaba, ¿no? Siempre ha existido comercio en Cuba con distintos países. De hecho, tenemos pruebas documentales de que hay muchísimas cosas de Cuba que hoy en día se comercian en otros países, como es, por ejemplo, nuestro ron, nuestro refresco Ciego Montero, algunas frutas, mango, aguacate, guayaba, la misma langosta, que es un producto tan preciado de nuestra isla y está en el mundo. Simplemente está en Europa, en Estados Unidos, en miles de lugares en el mundo está. Te encuentras, dice la etiqueta, hecho en Cuba. El tabaco. Proveniente de Cuba, el Bacardí, el Habana Club. ¿Viste? Entonces, ¿dónde está el bloqueo? Señores, el bloqueo es mental. No existe el bloqueo. Eso es una patraña, un invento del Partido Único Comunista de Cuba. Y con esa mentira han engañado al mundo. Y mantienen a muchas personas hoy en esa nube, mantienen a la gente. Y no es así, no es la realidad. Hay que tocar fondo, hay que ir a lo profundo, hay que buscar las cifras. ¿No se avisoran elecciones en Cuba? No, en Cuba Jamás. no existen las elecciones. Claro, pero capaz que, bueno, ahora que se terminó la dinastía Castro, o que se puede llegar a terminar, capaz que No, alguien pero ve es al que- final pero del qué- camino. pero ¿qué elecciones vamos a hacer en Cuba? ¿Cómo en Cuba van a haber elecciones libres si no hay diferentes partidos? Claro, Todos los supuestos candidatos que van a estar son detenidos. son del mismo partido, Son puestos. representan al mismo Partido Comunista Cubano. Entonces, al final, ¿Y salga. por qué no se presentan otros? Porque lo no es dejan. permitido. No es permisible eso En la allí. Constitución de nuestro país dice que el único partido que puede estar vigente en Cuba es el Partido Comunista Cubano. Cubano. En Cuba no existe el pluripartidismo, no existe la prensa libre, no No, existe sí, esto eso- que estamos sí, haciendo sí, no, acá eso hoy. Sabemos. A los que estamos de afuera nos cuesta creer que eso se mantenga por tantos años. Nos cuesta creer. Porque, a ver, que un tirano existen tiranos en muchos lugares del mundo. Sí. El tirano algún día muere. Al tirano algún día lo bajan. Pero el tirano Pero- tiene sucesores. Pero ahí está, pero Claro. eso Y es es lo lo que a uno peor. le cuesta creer. Exactamente. Lo que pasa es que cuando estás desde afuera, cuando vives en un país libre y en democracia, como es Uruguay, cuando tú no estás de acuerdo con algo, tú tienes leyes y una constitución que avala que tú puedes ejercer los derechos como ciudadano que tienes. En nuestro país no lo hay. En nuestro país no hay ningún derecho, no hay ningún artículo de la Constitución que a ti te pueda respaldar a la hora de tu poder manifestarte en contra de esa dictadura. Y un hecho más que claro y ratificante a esto fue el 11 de julio en Cuba. Ella contó, aguantaba un cachito, Esteban, ella contó su historia, el título de su historia que fue, se escapó con su esposo y su hija. ¿Y tú? Bueno, mi historia es un poco más complicada y dura. Tengo 39 años, soy licenciada en Economía y Contabilidad, tengo 2 hijos maravillosos de 16 y 17 años, los cuales tuve que someter
al tráfico de personas, o sea, tuve que traerlos con un coyote por la frontera, venir escondidos prácticamente, salir de Cuba de manera furtiva. Contame cómo es eso. Bueno, desde joven... Quiero imaginármelo. Te voy a contar, es sencillo y ojalá no me toque tanto que me llegue a las lágrimas. Si te quebrás, va a seguir ella, pero son historias. Yo conocí una historia muy similar que también viajan de noche, escondidos en distintos lugares, atraviesan campos, selvas, montes y bosques, como en la época de la caverna, para llegar a determinados lugares. Sí, desde joven, siempre tuve una orientación política contraria a la de mi país. Y esto me trajo muchos problemas. Desde muy joven, porque tengo un carácter que no es tranquilo que ves acá. Tengo un carácter un poco volátil. Menos mal que entre vos y yo está la silla esta. Sí, claro, no hay peligro acá. Está perfecto. Igual estamos en pausa ahora. Estamos tranqui porque... Entonces... Nada, esto me trajo como consecuencia de que cuando yo no estaba de acuerdo con algo, cuando yo no entendía algo, iba y me imponía, iba y quería la explicación. Como todo joven, adolescente, con un carácter, ¿viste? Bastante... contestatario. Exacto. Siempre fui, como se dice en mi país, la oveja negra. Uh-huh. Fui la oveja negra de mi familia, porque en mi familia hay personas de izquierda. Uh-huh. Ojo, claro. En mi país hay personas que apoyan el régimen. Hay personas que hoy en mi familia no me dirigen la palabra, porque simplemente yo tengo una opinión y una ideología contraria. Bien, mis hijos crecieron y yo desde niños les fui inculcando y les fui mostrando la verdad. No es tanto como inculcar, porque inculcar se inclina más a adoctrinar. Les fui mostrando la verdad. Abriéndole la cabeza. Abriéndole y explicándole cómo eran las cosas. Ya cuando joven, antes de tener hijos, cuando estaba casada con el padre de ellos, decidí salir del país porque vi que aquello no era mi lugar, no estaba bien allí y no iba a estar, simplemente porque no estaba afín con el lugar. Claro. Busqué 1000 maneras de escapar, 1000 maneras de salir, tuve una salida ilegal también, jovencita, y bueno, después otras maneras, finalmente, ya teniendo mis hijos con una edad, dije, bueno, es por acá. Un buen día, tuve una fuerte discusión en mi trabajo, querían llevarme por donde no era, y a partir de ahí decidí, saqué un boleto a Guyana, todo en silencio, sin que nadie supiera, ni siquiera en mi casa nadie sabía. Un día 7 de octubre, agarré a mis hijos, eché en una maleta un poco de cosas, lo que encontré a mi paso y salí. Llegué a Guyana. ¿Como avión, barco, a pie, ómnibus? Hasta Guyana llegamos en avión. Bien. Llegas ahí, te acuñan. ¿Y en la salida del aeropuerto no tuviste problema? No, ahí en el aeropuerto solamente te preguntan a qué vas. Y supuestamente los cubanos dicen voy a Guyana de compras. Bien. Supuestamente voy a hacer turismo. Lo cual está permitido. Obvio. Bien. Pero ahora, ojo, hace unos años atrás de Cuba no se podía salir. Después que empezó esta historia del comercio con otros países, es que se abrió la posibilidad de algunos países con libre visado para Cuba. Y ahí fue donde vino el mayor éxodo de la historia. No lo cuentan ellos, o sea, los del régimen no lo cuentan como éxodo porque es una salida legal, o sea, te subes a un avión. Claro. Pero igual es un éxodo, porque la gente escapa, no regresa nunca más. Se van. ¿De Guyana? De Guyana llegamos hasta un pueblito que se llama Leten. Ahí tomamos una avioneta, cruzamos una parte de Brasil, otras pasamos en bus, en camionetas, en otras caminando, como aparezca, hasta llegar todo Brasil. Son más o menos 3 días de travesía, y de ahí llegamos a la frontera, donde gracias a Dios conocimos la libertad. Y una vez que conoces la libertad, no hay marcha atrás. Claro. No, y cabe recalcar que muchos de los cubanos que hacen esta misma travesía que hicimos nosotros, que ponemos nuestra vida y la vida de nuestros familiares más queridos en las manos del tráfico humano. Sí, porque les cobran por eso, ¿no? Han perdido la vida. Recientemente, hace unos meses atrás, una cubana que estaba siendo trasladada. Exactamente, trasladada de Guyana a Brasil
Porque anteriormente se podía agarrar en avioneta, ahora no, ahora tiene que ser en un auto. Tienes que pasar toda la selva, donde es un camino bastante peligroso porque es muy pantanoso. Se volcó y perdió la vida. Perdió la vida ahí. Entonces, es algo que te pone a pensar y dices, ¿qué tan mal puede haber en ese país que hay personas que están dispuestas a perder su vida, a poner en riesgo su vida y la de un hijo, que es lo más preciado que tenemos nosotras como madres que somos, en vez de quedarnos ahí y tener que seguir sufriendo esa dictadura? Las invito a escuchar parte de lo que se dijo el 26 de julio con motivo de la celebración de los 70 años de la toma del cuartel de la Moncada, acá en Montevideo, acá cerquita, por parte de, en este caso, una senadora de la República. Estoy hablando de la senadora Sandra Lasso, que dijo hace poquitos días esto del 26. Ahí está, dale. Quieren hablarnos de la tan mentada libertad, ese don tan arraigado en el corazón de hombres y mujeres, y nos quieren confundir permanentemente. Libertad es tener, libertad es acaparar, libertad es el mercado. Contrariamente, porfiadamente, defendemos con convicción lo que nos enseñaron nuestros padres allá por los 50, 60. Siempre es 26. Reivindicamos la libertad de aquellos que creen en la libertad de aquel hombre libre que es el que tiene un proceso educativo, que tiene salud, que tiene dignidad. Por eso, gracias, Revolución Cubana, por haber sido y ser luz permanente para la libertad. Luz permanente para la libertad, dice la senadora Sandra Lasso del Frente Amplio, hace poquitos días aquí en el Teatro del Galpón. Escucho a esta señora y la verdad es que es una falacia tan vendida como esa revolución cubana, que no es revolución, ni la voy a llamar revolución, ni la reconocemos como revolución, sino como dictadura. ¿No sirvió en su momento, Mavi? No. Nunca sirvió. No, en el momento que se aplicó, no. Porque ¿Qué creo logros? que esa es la confusión de mucha gente. ¿Dónde están los logros de la revolución? No hay. Yo no conozco existen. el logro de la revolución. No. Sí. ¿Cómo que no? Y podemos hacerlo público. ¿Cuál? El único logro que tiene la revolución cubana es que una persona lavando platos en un país extranjero mantenga a un ingeniero dentro de la isla. Ese es el único logro que tiene esa revolución. Mira, Que yo, que soy feriante, por ejemplo, que vivo de un puestito de feria, mantengo a una familia entera dentro de Cuba. Imagínese usted. ¿Tú sos feriante acá? Sí, yo soy feriante acá. Porque no puedo revalidar mi título. Ajá. Soy licenciada en Economía y Contabilidad, Sí, como dije al inicio. Lo dijiste. Soy feriante acá, me desempeño como feriante. Ojo, que no es una deshonra. No, a mí pesar me llama de la que, atención no, que siendo claro, porque mucha ingeniera. gente intenta señalar, vos sos feriante, ¿licenciada de dónde? Sí, señor, soy licenciada, tengo un título colgado ahí en mi casa en Cuba, allá, porque aquella también es mi casa, a donde voy a regresar algún día cuando Cuba sea libre, quiero decirle. Tengo ese título colgado allí porque no me sirve en este país ni en ningún otro para ejercer mi profesión que amo. Porque no estudié para complacer a nadie, estudié para complacerme a mí. Claro. Yo creo que Fernando, cuando te hablaba de si no tuvo ningún logro, la revolución inicialmente se refería que hasta donde sabemos desde acá, hasta que aparece Fidel Castro, Che Guevara y todos sus acompañantes, y se toma el cuartel de la Moncada, etcétera, 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 en Cuba había una dictadura. En Cuba había una dictadura sangrienta en su momento, ¿no? Y lo que vino a hacer, por eso se le llamó Revolución Cubana, hasta donde tenemos entendido, corríjanos si no es así, que liberó en definitiva el país de una dictadura.
Que después se transformó en otra dictadura es otra historia, pero creo que la pregunta de Fernando iba por ese lado. Pero es que del minuto 0 en que Fidel da el golpe de Estado a Batista y toma el poder, lo primero que hace es... Las nacionalizó. Exactamente, las nacionalizó. Ujú. Bien, entonces, volviendo al tema de la señora Lazo, que como ella hace alusión de que la gran mentada libertad que estamos pidiendo nosotros los cubanos, tanto los que viven dentro de esa dictadura como el exilio que vivimos fuera, no estamos pidiendo riquezas, no estamos pidiendo nada material. El pueblo de Cuba exige que no hayan presos políticos. El pueblo de Cuba exige poder vivir como seres humanos que somos. El pueblo de Cuba exige poder pensar diferente. El pueblo de Cuba exige poder tener un presidente al que podamos reconocer y sentirnos identificados como cubanos que somos. El pueblo de Cuba exige que como un profesional, que como un trabajador, podamos brindarle a nuestra familia lo que necesita. Tener lo básico, lo necesario. ¿Cuánto es el salario que gana más o menos promedio? El salario promedio en la actualidad en Cuba es de 4,000 pesos cubanos. Ajá. ¿En dólares? En dólares, imagínate que $1 son 200 pesos. Ajá, bien. Vendrían siendo... 800, ¿no? 80, No. 80. No, menos. 40, $60 viene siendo el salario promedio de un trabajador en Cuba. Y bien, Mientras ¿cuál es que el costo? te voy a poner ejemplos básicos. 4,000 pesos lo dividimos en un maple de huevos que trae 30 huevos, te vale 1,500 pesos. Una botella de aceite donde trae 1 litro de aceite te vale 800 pesos. Una libra, vamos a darlo en kilo, que acá todo es en kilo. Una bolsa de 5 kilos de arroz te vale 1,000 pesos. Ya se te fue el salario. ¿Cómo No vive? compraste carne, no compraste aseo. Si se le rompió un par de zapatos a tu hijo para la escuela, no sé qué vas a hacer. ¿Y cómo viven entonces? ¿Cómo ¿Cómo subsisten? subsisten? Ajá. La mayoría de los que hoy en Cuba pueden comer, aunque sea un platito de arroz todos los días, es gracias a la remesa de los que vivimos fuera. En todas las familias de Cuba hay exiliados fuera de Cuba. En todas. Hay un exiliado, hay una persona que tuvo que dejar sus raíces, que tuvo que dejar su patria, para poder brindarle a esa familia desde el exterior lo que ellos en Cuba como trabajadores no pueden tener. Es extraño que se permitan por parte del Estado el ingreso de esas remesas, ¿no? Exactamente. Digo, Es que, si yo no quiero que la gente se vaya, no quiero que la gente esté trabajando en otro lado, bloqueo el ingreso de las remesas. Ahí es donde No, viene la digo, frase de Fidel. sí, pero no la voy a mentar porque no. Sí, pero yo voy a hacer alusión a esa frase acá. Sí, cómo no. Mira, en los años 80 hubo un gran revuelo en Cuba y a las personas se les lanzó huevos, se les hizo persecución política, se les daba golpes, se les obligaba a salir del país, obligados a salir del país. Todo el que tenía una opinión contraria, el que era homosexual, el que estaba tatuado, los hombres con pelo largo que usaran caravana, que no estaba acorde al modelo que Fidel Castro planteaba para ciudadano cubano. Claro, personas que no estaban acorde a un dictador. Era obligado a ser exiliado de Cuba. Entonces, en ese momento, Fidel Castro se para en un podio y dijo esta frase: no los queremos, no los necesitamos, refiriéndose a esas personas que estaba echando. O sea, él estaba obligando a esas personas a abandonar el país. Entonces, hoy los quieren de vuelta. ¿Por qué los quieren de vuelta? Porque esta gente es la que trae la remesa. Esta gente es la que viene a Cuba y deja ahí el dinero, la plata. Se gasta el dinero en el hotel, se gasta el dinero en Cuba, en un auto de renta para poder moverse dentro de Cuba, que el transporte ahí obviamente es pésimo. Entonces, hago alusión a la frase. Y visto está que la dictadura no trabaja en función a su pueblo, en cumplir, pone las tiendas en MLC. El MLC es una moneda virtual que para tú poderla comprar tiene que ser en euros
o en dólares, y tú no le pagas a tus trabajadores en euro ni en dólar, usted le paga en dinero cubano. ¿De qué manera tú vas a tener en una tienda en MLC champú, jabón, todo lo que se necesita? Lo vas a tener en esa tienda de MLC y más sin embargo en las de moneda nacional no. A cualquiera de las dos. ¿Por qué no se quedaron en Brasil? ¿Por qué llegaron a Uruguay? Sabes que es algo bastante que quiero resaltar acá. Nosotros, cuando decidimos que no había otra opción que escapar, en el caso particular de mi esposo y mía, vino la cumbre de las Américas, ¿no? De la CELAC. La cumbre de la CELAC. Cuando el presidente Lacalle Pou le dijo al dictador Miguel Díaz-Canel Bermúdez una frase de patria y vida. Y eso nosotros como cubanos que somos, nos sentimos tan, pero tan agradecidos, nos sentimos tan bien representados que un presidente le dijera las verdades en su cara. Que decidieron a que Díaz-Canel, Uruguay era la segunda patria. Que decidimos que Uruguay era el destino. Que Uruguay era el destino donde desde acá, ya en la actualidad, podemos llamarnos nosotras mujeres empoderadas, mujeres que todos los días salen a trabajar, que todos los días con su sacrificio pueden brindarle un futuro y un bienestar a su familia, cosa que en nuestro país no podíamos hacer. Con respecto a la senadora Lasso, quiero hacer mención que en Twitter el diputado Martín Egle la invitó a un debate sobre el tema de Cuba, así que voy a aprovechar la estancia por acá para pedir que vaya ese debate donde nosotros como cubanos nos sentimos muy agradecidos con este diputado porque es un genio. La verdad que ha representado el tema Cuba. Estuvo muy acá con nosotros. Más allá de lo que contaron y del riesgo de vida, ¿cuánto les costó salir de Cuba y llegar a Uruguay? Como para tú poder salir de Cuba, no es que no puedes salir de Cuba por Guyana, puede salir cualquiera, no todos podemos salir de Cuba como en calidad de turista, por decir así, no todos podemos escapar, porque para eso nos piden una solvencia económica de $2,000 por cada persona que salga de Cuba. A esos $2,000 tienes que sumarle el boleto de un avión, que en el caso mío y de mi familia éramos 3 personas, y fueron $4,000 de pasaje entre los 3, más los $2,000 de la solvencia económica por cada uno, fueron $6,000 más $4,000. Y además de eso tuvimos que pagar $2,000 más por los traslados. Por los traslados de cada uno. Sí. ¿Y cómo hicieron para reunir ese dinero ganando lo que ganaban? Muchos. Vendemos todo lo que tenemos en Cuba. Yo me río porque cuando nos preguntan, digo, los tomacorrientes de mi casa los tuve que vender. Los arranqué y los vendí. Lo vendimos todo. Y lo otro es que muchos también de estas familias que tenemos afuera, de estos exiliados que están en los Estados Unidos, en diferentes países, nos ayudaron para poder salir. Si no, es imposible. Y la realidad es que los que realmente necesitan escapar, los que más necesidad pasan, los que peor están, son los que no pueden salir de Cuba porque no tienen. Claro, ¿con qué? No tienen la economía para poder salir de ese país. Cuando ustedes dos escuchan lo que se dice de Cuba, por ejemplo, lo de Lasso, bueno, no importa, tanta gente en el mundo, no personalicemos tampoco, tanta gente en el mundo. ¿Qué les pasa por adentro? Que ustedes que vivieron todo eso. Pero podemos ir a lo personal porque estamos acá en Uruguay. Pues claro. Sí, está bien. Y pero digo, no es un tema, no es la única persona, Lasso. Hay personas en todo el mundo que defienden ¿no? Sí, claro, pero por ejemplo, tú cuando sales de Cuba, sales buscando libertad. Y la encuentras acá en el caso de los que vivimos acá en Uruguay, de los más de 30,000 cubanos que salieron buscando una libertad, y la encontramos acá en Uruguay, donde ya en un país libre y democrático te encuentras con personas, te encuentras con el presidente
de un partido político como es Fernando Pereira acá en Uruguay, donde hace alusión y menciona la frase tan fea, el adjetivo tan peyorativo como es gusanos para nosotros los cubanos. Nos tratan de gusanos, vendepatria, contrarrevolucionarios. Ese nombre lo puso Fidel en su momento, ¿no? Sí, en realidad ese adorno fue un adorno, es totalmente fidelista, es de Fidel Castro. Esa fue la frase que él utilizó en aquel momento de no los queremos, no los necesitamos. Los llamaba gusanos a las personas que tenían una ideología política contraria a la de él. Y yo le digo la verdad, porque no vinimos acá a mentir. La comunidad cubana en Uruguay se siente realmente ofendida con las cosas que se escucharon en el Galpón el pasado 26 de julio. En mi Twitter puse un tweet ese día diciendo, palabras textuales mías, se ha puesto de moda ofender, humillar y mancillar a la comunidad cubana en Uruguay por solamente tener una ideología política contraria a los partidos de izquierda. Así, yo lo puse. Igual está bueno que sepan que los partidos de izquierda de Uruguay también son democráticos. Sí, no son tenemos claro que son dictatoriales. democráticos. Lo que no se Lo hace. que yo no puedo entender, lo dije hoy cuando él me dijo que venían ustedes al aire, dijimos, lo que yo no puedo entender es que me sigan tratando de convencer de que en Cuba hay democracia. Eso yo no lo puedo entender. Lo que no se puede aceptar, ni nosotros nunca vamos a aceptar como ese exilio que somos acá en Uruguay, es que se nos denigre de esa manera, se nos tilde como de esa forma y que se quieran violar los derechos que nosotros tenemos como habitantes de esta república acá. Eso el Uruguay no lo permite. A podernos expresar libremente, a no tener que estar con una ideología política, la que nosotros entendamos. Lo pueden hacer. A veces las opiniones hablan más de quien las dice Y que de quien las recibe. Recientemente, el domingo, nosotros tenemos un stand en la Feria de Tristán Narváez, el 18 de julio, ¿Todos donde los domingos? Sí, todos la los mayoría domingos. de todos los domingos estamos allá, Que- donde hacemos una volanteada y hemos sufrido incansables y constantes ataques de xenofobia y discriminación hacia nosotros. Y todo esto por parte de de militantes de ese partido político que está acá hoy en Uruguay. Ujú. Esos son dictadores también. Sí, está claro que constitucionalmente... Me gustó lo que me dijo, Sí. son dictadores también, Sí, porque sí. esa es la palabra que lleva. Obvio. Yo digo que en la vida hay dos aceras, la de la sombra y la del sol, no puedes ir Ese por la del tipo de medio. dictadores, los hay blancos, colorados y frente amplistas, que a la persona que no piensa igual, los critica, los insulta, los denostan, los vapulean, y si pudieran, los callarían. Entonces, Exactamente. pero esos son personas, no son partidos, ni son países, ni gobiernos, son personas. Bueno, Exactamente, son personas, pero Así como acá tenemos 15.000 delincuentes presos, claro, hay algunos delincuentes que caminan por la calle. claro, pero Exacto. en este caso el señor Pereira no salió a dar su discurso haciendo alusión título como una personal. persona, no lo No. hizo a título personal, Lo peor es hizo que- como Él el invita- Él tiene presidente una del investidura. Frente Amplio. Y nosotros Sí. entendemos que el Frente Amplio es una coalición donde hay diferentes partidos, Ujú. que no todos son de extrema Izquierda. izquierda, pero él sí los representa a todos. Es Entonces, verdad. si tu representante sale a Él tiene una hablar investidura hablar en nombre que le de impediría presidente decir. Claro. de un partido político, es esa persona que tú estás votando, es por quien tú militas, es porque Ujú. quien te representa a ti. Entonces, te hace cómplice. Vamos Y- a escuchar para ir redondeando, ya que porque puede haber mucha gente del otro lado que está diciendo qué dijo Pereira. Esto es un fragmento de lo que dijo Pereira en el acto en el cual estaba la senadora Lazo. Como FA, como Frente Amplio, exigimos el cese de esta medida ilegal, injusta e inmoral que se le ha impuesto al pueblo cubano hace 60 años.
También exigimos dejar sin efecto otra medida unilateral, injusta e inmoral que ha adoptado Estados Unidos: la reinclusión en Cuba en la lista de países que no colaboran completamente en la lucha contra el terrorismo. Las acciones e inhibiciones derivadas de integrar esta espuria lista impactan negativamente y agravan más aún la frágil economía cubana. Y vuelvo a decir que es una medida unilateral, injusta e inmoral. Bien, hay un fragmento de lo que decía Pereira, ¿no? No es de las que, peores cosas. que además se preocupó en un momento, se preocupó en aclarar que a los cubanos que vivían en Uruguay no los llamaba gusanos, ¿no? Él aclaró expresamente eso. Hay un punto ahí. A ver, es que a mí todavía no me entra en la cabeza, realmente. ¿Cómo puede ser? A ver, partiendo del punto de que Fernando Pereira es el presidente del Frente Amplio en este país, que si bien, como dijo usted, que Fernando también... Soy otro Fernando. Otro Fernando, pero bueno, ojalá no sea como este. No quiero nada con la política. Muy bien, muy bien. Es mejor ser neutral a veces. Sí, total. Como muy bien, usted dijo que acá la izquierda también era democrática. Uh-huh. Si bien digo que constitucionalmente, yo lo interpreto de esta manera, constitucionalmente es democrática la izquierda. O sea, este país es un país rico en democracia. Sí, y como siempre le digo a todos los uruguayos, y aprovecho hoy nuevamente la oportunidad para decir, cuiden su democracia, porque no saben lo que es vivir sin ella. Uh-huh. Subimos durante 12 años. Bueno, créeme que es horrible vivir sin democracia. Yo la sufrí, así que sé lo que es. No me entra en la cabeza, volviendo al punto inicial de donde comencé, no me entra en la cabeza cómo, siendo la izquierda constitucionalmente democrática, puede aliarse con la embajada que representa a la dictadura, porque no representa a los cubanos esta embajada. Quiero dejar clarísimo eso acá. Esa embajada que se encuentra en este país no debería estar en este país. Claro, pero desde el punto de vista diplomático, Uruguay debería romper relaciones con Cuba, sacar al embajador, traer al embajador uruguayo en Cuba. ¿Y saben quién rompió las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Cuba? La dictadura. ¿Y saben quién las restableció como una de las primeras medidas? El primer presidente, después de llegada a la democracia, que es el doctor Julio María Sanguinetti. Un gran estadista uruguayo que en aquel momento fue como algo así como una igualdad entre el pueblo uruguayo y el pueblo cubano. Restablecemos relaciones, pero cuando se restablecen relaciones, se está aceptando el régimen de ese país. Exacto, Fernando, pero yo siento... Fidel Castro estuvo en la toma de posesión de Sanguinetti exactamente. el 1 de marzo fue del 85. Invitado especialmente. Sí. Exactamente. Yo siento, la verdad siento vergüenza ajena por el pueblo uruguayo, esas personas que saben, que conocen y que vieron todo lo ocurrido en el Galpón el pasado 26 de julio, el año pasado, el 26 de julio en la Sala Citarrosa, aquí cerquita, en 18 de julio, lo mismo que pasó donde Fernando Pereira gritó a viva voz, ¡viva la Revolución Cubana!, cuando él ni siquiera sabe las calamidades que vive el pueblo cubano. Eso, para mí, y ver a esta señora, la embajadora de Cuba, Zulán Popa, y quiero hacer alusión a su nombre, porque las cosas se llaman por su nombre, aliada con el Frente Amplio, denota una vez más y deja claro que las intenciones de este partido para con el exilio cubano que tiene, porque ojo, todos los cubanos que están en Uruguay no tienen una posición política contraria, y si la tienen, muy callada por el miedo que es creíble, que sabemos todo lo que puede ocurrir si estas personas se manifiestan. Porque no todos tienen el valor de estar frente a un micrófono, de estar en una cámara. Igual hay que hacer una diferencia. Una cosa es la política y otra cosa es la vida. Los partidos políticos, los senadores, los diputados, los presidentes de los partidos tienen un modus operandi que es muy especial porque está primero, segundo, tercero y cuarto la política. Sí. Los cubanos, no importa cómo piensen, los que están acá seguramente piensan todos mal del régimen cubano, porque por algo están acá. Y por algo escaparon. Son todos bienvenidos. Aunque estén en silencio, no. Son todos Hay bienvenidos. una cosa importante, eso que usted dice, aprovecho y agradezco de mi parte, de Mavi, de todos los compañeros, de todo nuestro equipo de Cubanos Libres en Uruguay, extendemos
un agradecimiento eterno al pueblo de Uruguay, porque a pesar de que fue deplorable, por decirlo de alguna manera, los últimos sucesos Sí, del pero 26... hay que circunscribir al Teatro del Galpón, al Teatro Citarrosa. Hay que ir a las claras. Estas personas que nos hacen en algún momento actos de repudio, que en algún momento nos discriminan, que en algún momento tienen opiniones que están lejanas a la realidad, son minorías, señores. El pueblo de Uruguay es muy grande y es una gran nación, con gente linda, con gente humana, con gente muy hospitalaria. Sonia, acá cuando estaba por terminarse la dictadura, la mitad del pueblo uruguayo quería que se quedara y la otra mitad quería que se fuera. Imagínese usted. Bueno, entonces, el ser humano piensa como quiere. Y sí. Y bueno, si hay un grupo de uruguayos que en el Teatro del Galpón dijeron, y son ellos. Y sí. Y son ellos. Están identificados. No es el Uruguay, no es el pueblo uruguayo. Creo que no son los partidos políticos uruguayos, más allá de que alguno piense diferente. Somos un país que, como usted decía, no debemos sentir orgulloso de la democracia que cuidamos entre todos. Y sí. Porque esto que estamos haciendo nosotros ahora con ustedes también es democracia. Claro. Exacto. ¿Verdad? Claro, nosotros hacemos Perdón, alusión... y esto mismo al revés, en esos 12 años que decía Fernando, tampoco se podía hacer. Tampoco se podía Claro, hacer, ¿no? pero nosotros... No hubiéramos podido hablar bien No, de Cuba no. ni de la revolución ni bien ni en mal. aquel momento. Simplemente ni bien ni mal. mal. No hubieran podido podido. emitir criterios. Ahora, pero perdón, una pero cosa. ojo, Sí, espera, dale. cuando se estaba por terminar la dictadura, casi la mitad de los uruguayos quería que se quedara. Qué horrible. Sí, Y pero, bueno. pero en este caso nosotros sí tenemos que recalcar de que sí fue el presidente de un partido político de Uruguay que nos atacó. No, Sí, claro, no claro. podemos No, tapar sí, el sí, sol sí. con un dedo. No, sí. Eso hay Sí que fue el decirlo. presidente de un Decirlo. partido político acá en Uruguay que nos aclaró y Sí, fue hay que decirlo. el presidente Del Frente Fernando Amplio, Pereira, Fernando del Frente Pereira. Amplio. Tenemos que ir redondeando. Yo pero- quiero saber pero qué hace ella. Yo Porque le ella iba a dijo que era preguntar feriante. eso, Ah, sí. ¿Por qué no podés todavía revalidar ese título, Sonia? Porque ¿Intentaste? Sí, a ver, te explico. Cuba no tiene contrato con la Haya, que Ajá. es el lugar donde todo el mundo sabe que es la institución que se Ajá. dedica a revalidar los títulos. Ajá. Para yo poder ejercer acá lo que yo estudié, mi licenciatura en Economía y Contabilidad, tendría que comenzar desde cero. No O podés sea, ni siquiera dar un examen, nada. no, nada. Tendría que comenzar estudios como algunos cursos, algunas cosas, o sea, hacer estudios nuevamente Sí. para poder, para poder ejercer Bien. mi profesión. Bien. En el caso tuyo, Mavi, ¿qué hacías en Cuba? Yo era maestra. Es cierto. Era maestra, educadora de la primera infancia, Y por no- lo que me invalidaron mi título. Mi título ya no funciona. Ujú. Eh, Y no tenés forma de revalidar eso acá en Uruguay. ¿Cómo voy a revalidar? No, está Mi invalidado. título está invalidado. Ya Mi no título vale está forma de invalidado. nada. No existe su Bien. título. ¿Y No qué tiene título. hace- Fueron No tiene. 8 años de mi vida estudiados, tirados. Ujú. ¿Y qué haces hoy acá? Acá entré, pasé un curso para atención a la dependencia, al adulto mayor, y hoy en día estoy trabajando en la empresa de acompañante. ¿Qué hace? Actualmente estoy cursando igual en enfermería. ¿Y tu marido qué hace? Mi esposo es informático, está terciarizado Tu chiquita va a la escuela. y mi niña va a la escuela, sí. ¿Les cuesta mucho pronunciar la R? Fernando, a ver si Fernando. Fernando. ¿Cómo? A ver, silencio. Fernando. Ah, el tema es salió, que es como salió. todo. El tema es que es como todo. Fernando, Muchas Fernando, veces no- Fernando. No, es que no decimos Fernando. Simplemente decimos Fernando. Claro, no Sin Por pronuncias nada. ejemplo, nada. es Sin como nada. todo, es como todo. Son Claro. culturas, idiomas totalmente diferentes. Como nosotros no pronunciamos la R o hay Claro. palabras que no pronunciamos igual que ustedes, pasa lo mismo con el Toman más. Claro. El yeyeo. A mí me ¿Toman dio- mate? a mí ¿Toman me- mate? No, tomo té. Bien. Té. ¿Y vos? Sí. ¿Tomás mate? Sí. ¿Tu marido? Selva de naranja y mi esposo igual. Es una Ajá. máquina de pasar Mi marcas. No, no, esposo Es ¿sabes? vital. igual. Es una pasada la- Uruguay ha sido una experiencia tan linda para nosotros como cubanos que Sí. nos hemos quedado enamoradas de toda su cultura. Sí. Tanto ¿Y al cómo- clima Eso, como ¿cómo la los llevó el invierno? alimentos. El invierno fue El nos invierno. costó un poco de trabajo Ah. podernos aclimatar, pero Ah. con la ayuda de los uruguayos enseñarnos Bien. a cómo vestirnos. La última Estamos pregunta. perfectos acá. ¿No trajeron ron? No. ¿Qué problema va a decir ron, no? No. ¿O no? A ver. Pero ¿cómo vamos a traer el ron si lo que venimos es con una maleta vacía, llena de sueños y con mucho miedo? No nos daba chance.
Para traer ron. para traer ron. Bueno, ojalá que puedan viajar dentro de poco No, y ¿han vuelto? para No. allá traer ron. No. ¿Por qué Eso no? es algo que queremos Le dejar explico. bien A ver. claro. Le explico y me alegro muchísimo, no sé ni cómo vino la pregunta, porque, mire, sé que esto va a sonar mal, A ver. mucho más viniendo de un cubano, ¿no? Ajá. Va a sonar mal. Sí. Ya viste que Mavi se ha pasado todo el tiempo tocándome para abajo. Cállate ya, porque yo... Habla, y habla, y habla. Cuando yo tenga un día libre, le digo a ella que venga, se sienta Y acá bueno, y te aquí yo acompaña. feliz y contenta, y Ahí va. hablaríamos el día entero, ¿sabes? Usted me cae bien. Entonces, los cubanos que estamos exiliados en Uruguay, Sí. las personas que nos manifestamos y tenemos un pensamiento político, Mm. no queremos regresar a Cuba. ¿Nunca más? Cuando caiga la dictadura, Ah, en bien. el primer avión, Ah, no, bien, bien, bien. en Bien, el bien. primerito, el asiento número 1, ahí voy yo y al lado mis hijos. Recalco que no podemos virar. Sí, en realidad No, no podemos. Ahí, ¿Virar dijo o Vilar? Virar. No, dije virar. No puede No volver. podemos volver porque al ser exiliados, Sí, al no, estar claro, en un país y ser asiliados políticos, no podemos entrar en Cuba. Porque ¿Pero si ustedes son entramos, asilados políticos? si entramos a Cuba, sí. Si entramos, ¿Tienen el estatus de si asilado? entramos, No. somos solicitantes. Ah, bien. Somos Pero no la han solicitantes. En mi recibido caso soy todavía. solicitante porque todavía estoy en un proceso. Ah, bien, bien. Tú también. Pero igual, No, sí, yo entiendo el concepto. Exactamente, nosotros no podemos entrar en Cuba y es lo que pasa, que al uno salir escapando de tu país No y puede no volver. tener más opción que la de vivir una vida en exilio que tú no pediste, porque yo estoy eternamente agradecida, es un país hermoso, Uruguay, pero no es mi país, no es mi tierra. Yo quiero estar con mi familia. Yo no quiero seguir viendo a mi mamá detrás de una cámara. ¿Qué familia tenés allá? O perder, Rapidito, está sí. mi mamá, mi papá, mi abuela, mis primos, mis tíos, la mayoría de mi ¿Hermanos no familia tenés? está en Cuba. Sí, ¿Hermano? sí tengo hermano, pero no está allá. Ah, también se fue. Sí, se fue a los Estados Unidos. Ajá. Y yo acabo de recalcar lo siguiente. ¿De qué manera vas a querer vivir lejos de ellos? Es increíble el sufrimiento de nosotros como cubanos, tener que sufrir la pérdida de familiares y no poder estar ahí. Y saber que no vamos a poder estar ahí nunca hasta que esté esa dictadura. Entonces, por lo que yo no tengo nada más que perder, lo primordial para mí, que es mi familia, la perdí. La perdí porque ellos están allá y yo estoy acá. Y lo mínimo que podemos hacer nosotros como cubanos que somos es no olvidarnos de esos hermanos que están allá, esos hermanos que siguen sufriendo, esas familias que siguen estando separadas por causa de la dictadura, esos hijos que como la mía puede hoy disfrutar a su madre y a su padre, otros tantos niños no pueden estar con sus padres porque están siendo encarcelados, están siendo masacrados, están siendo avasallados, amedrentados en las cárceles de los Castros. Entonces nosotros como cubanos tenemos el compromiso moral de no detenernos nunca. Cada día que pasa es un día más que nosotros demostramos al mundo y desenmascaramos esa dictadura. ¿Listo? Cuando yo decía ojalá puedan ir a Cuba de vuelta a buscar ese ron, estaba partiendo de la base de que ya sería en un momento en que Cuba fuera libre Sí, una vez, ¿no? claro, pero- a eso me refería Claro. cuando les quise decir eso, ¿no? Claro, lo que en muchas ocasiones nos dicen, no, es que entran a Uruguay, solicitando un refugio y después van de visita a su país. Y no es el caso. No, No es el entendimos caso. perfecto que Saben era el que- caso. saben- Si Sí. ustedes llegan allá, no llegan a su casa. Claramente. ¿Saben que acá hay una bebida que tiene el nombre de Cuba Libre? Sí. sí. Sí, en Cuba igual. ¿Sí? ¿Se Sí. llama así también? Cuba libre. Es una ironía, ¿no? Sí, ojalá un día Cuba pueda ser libre de dictadores y poder brindar con ese trago cubano. Y ese día van a buscarnos el ron. Y ese día, Que ojalá que falte poco. ese día los busca Sí. ron. Sí, nosotros no vamos a perder la esperanza nunca. No, ¿cómo? No vamos a, Vamos no allá. no buscar. vamos Tienes a- razón, vamos allá a tomar el ron. Vamos a tomar el ron allá en Sonia en la Felipe. bodeguita del medio. Mavi García, gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Gracias las a gracias a ustedes por habernos dado esta instancia acá y las gracias a Uruguay. Gracias a Uruguay por brindarnos este futuro que no tenemos en nuestro país. Gracias por brindarnos los caminos de los que tenemos, ¿no? Para poder seguir denunciando.
Gracias, Les hago Sonia. La última. Gracias a ustedes por permitirnos el espacio, traer un pedacito de nuestra vida, de nuestra realidad, del día a día, un poco también desahogar y sacar de adentro eso que a veces tenemos atragantado y que solamente con escribir en una red social no sale. A veces tienes que hablar y soltar. ¿Sabes qué? No me gusta que te vayas así con los ojitos llorosos como tenés. Y les voy a preguntar algo. Un día, aunque parezca mentira, yo soy medio pelado, pero un día estaba en una peluquería. Tuviste pelo un día. Pará, hace poco, hace 1 año y medio, y el peluquero que me estaba cortando, pasando la máquina, era cubano. Y nos pusimos a conversar con él. Y en eso entran otros 2 o 3 cubanos también, y se ponen a hablar a una velocidad entre ellos, que yo no les entendí nada. Y cuando se fueron, le dije a él, le digo, che, yo... ¿En qué hablan? Pará, le dije, no entendí nada. Digo, ¿cómo puede ser que yo contigo me entienda? Me dice, no, porque yo cuando estoy con ustedes, con los uruguayos, les hablo más despacio. Hablamos Me dice, más pero suave. te voy a decir algo, me dice. Cuando se juntan 2 o 3 uruguayos y se ponen a hablar entre ellos, Tampoco les entiendo. nosotros tampoco entendemos nada. entendemos me dice, nada. ¿no? Claro. Tenemos como que hacer el esfuerzo ambos de hablar un poco más despacio porque nosotros a ustedes no les entendemos nada y ellos a nosotros tampoco. Me dio muchas Sí. gracias ese comentario, ¿no? Es Es así, cierto eso. Es la realidad. Es cierto. Es así. Bien, acostumbrémonos entonces a hablar un poco más despacio Sí, todo. sí. Es poco a poco. Es poco a poco. Poco a poco. Gracias por venir. No, por favor. Mil Son gracias. muchas las lágrimas que hemos tenido que derramar y que seguimos derramando, pero esas son las mismas lágrimas que nos dan fuerza. Nos dan fuerza y nos ponen más firmes cada día de que esa dictadura se tiene que terminar. A mí me tocó mucho porque ahora mismo tengo a mi madre enferma y mi madre está operada a corazón abierto. Y en cualquier momento estoy esperando una llamada de teléfono que... Qué duro vos. 4:32 minutos. Hacemos la pausa. Señores, nos queda un ratito más de programa. Los acompañamos hasta las 5 de la tarde. Dato y relato, buscando las gotas que llenaron el vaso antes que se rebasara.